enseña una parte importantísima, cómo diferenciar al artista maldito del artista malito. Sí, tienes razón. Sobre todo la prueba es la obra. La prueba es la obra, porque no hay un artista ni maldito ni bendito que no tenga obras, grandes obras. Simplemente no es un artista. Un artista es aquel que trabaja a tumba abierta para llegar a la obra maestra. Y eso es lo que hizo esta gente. Es verdad. Esa es la prueba del 9. Uh-huh. El que trabaja a tumba abierta para la obra maestra. O sea, el que se anda emborrachando por ahí, la droga, no sé qué. Bueno, pues ese es un género de vida, un género de esto, pero de artista no. El arte tiene que ver con la obra, y con la obra en sentido pleno, fuerte. Por otra parte, déjame decirte una cosa, se acusa a estos escritores de ser amorales o inmorales. Es un error. En realidad son morales, son moralistas y eligen una moralidad elevada, exigente. Plantean una reforma moral, en realidad, del mundo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con ello. Siempre he pensado que un hombre en una isla desierta no podría considerarse solitario porque no tiene ni siquiera la posibilidad de compañía. La soledad no es la incapacidad de estar acompañado, es la incapacidad de encontrar compañía si lo deseas o no. Claro. En este sentido, ¿cómo podemos entender el bien sin el mal? ¿Podría eso existir? Lo dudo mucho. Mira la idea de Sade, en la obra de Sade, él creó una cosa que se llamó la Sociedad de Amigos del Crimen. Sade es un pensador notable, insólito. La ética de Sade es difícil de asimilar, porque es tan insólita, son tan insólitas sus proposiciones, que la comprensión es lentísima. O sea, puede pasar varios siglos en comprender, terminar de comprender así la comprensión de ciertos postulados de Galileo, así pues toma muchísimo tiempo. Entonces Sade llegó a postular que en realidad no había nada que fuera criminal y nada que fuera virtuoso. Así que nada que pueda llamarse bien, tu pregunta, y nada que pueda llamarse mal. Entender eso no es para este momento, es sumamente complejo, ¿no? Porque se puede frivolizar y decir, entonces todo vale, no es eso, ¿no? Pero lo podemos discutir en otro momento. Sí, en el inicio del libro hablas de la selección. ¿Podrías aumentar 500 páginas este libro con muchas otras personalidades que igualmente iluminarían este sentido de la maldad? Efectivamente, y con grandes obras. O sea, este libro tenía, primero, ahora tiene 400 páginas, pero antes tenía más de 600. Es muy difícil de manejar, así que yo tuve que limitar. Y yo hubiera querido hablar, por ejemplo, de Luis Ferdinand Céline, el autor de Viaje al fin de la noche, una obra maestra, sin duda, o de Jean Genet, gran escritor, pensador, bueno, yo tenía una nómina muy amplia, Joseph Roth, pero lo que sí quise hacer fue abrir un poco, ir más allá de la literatura, y por eso incluía un músico, porque este no es un fenómeno solamente de la literatura, es uno de las artes en general. Y de la vida misma, ¿no? Y de la vida misma, aunque es cierto que hay una esfera de la psiquis humana, esa esfera llamamos así, del principio de placer, para usar la oposición de Freud, del principio de placer y principio de realidad, esa esfera del oscuro, allí nace también la literatura y las artes, es la misma esfera donde nace la literatura y las artes. Entonces, pues, es como un lugar privilegiado para que encarnen estas perspectivas. Por último, Mario, digámoslo en unas palabras, quizás resulta un poco complicada la pregunta, pero ¿qué enseñan la vida de los artistas malditos a la vida de los no tan malditos? Bueno, primero la obra. Lo más importante es la obra de ellos. Es una obra que deja un legado notable. O sea, yo sostengo que esta literatura, esta cultura, ha sido fuente de inspiración de diversos e importantes movimientos sociales. Y en ese sentido, la cultura, tal como los avances culturales que ha tenido Occidente, algunos importantes, quizás los principales han sido inspirados, han tenido como una de sus fuentes este pensamiento, de esta literatura.
la contracultura de los Estados Unidos de los años 60 y 70 claramente está inspirada en este pensamiento. Mayo 68. En fin, el legado que nos dejan es una cultura crítica irreductible, que puede seguir siendo fuente de inspiración y de análisis, de interpretación, de razonamientos. Y segundo, la propia vida de ellos, normalmente se la frivoliza, hemos dicho, pero es cierto que también nos atraen esas vidas. ¿Y por qué nos atraen? Si nos atraen es porque de cierta manera siguen siendo un modelo ético, por la libertad con que vivieron, por la radicalidad con que vivieron, por la valentía con que vivieron. A lo mejor decimos, nos sentimos fascinados pero no podemos seguirlos, pero como fascinación están ahí, es decir, como modelo ético están ahí. En la medida en que se piensa, eso, esa libertad humana, eso es la plenitud humana, algo a lo que todos los humanos podemos aspirar, aunque en este momento en particular de la historia mía, tuya, de la sociedad, nos amedrente, pero que está en nuestro deseo, vivir plenamente, ser como ladrones de fuego, ¿no? Mario Campaña, autor de Linaje de Malditos, un libro estupendo. Te agradezco mucho por esta conversación y me alegra mucho saber que hablar de la maldad dio para una tan buena entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, encantado.